¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita que se llama Conquista. Es de las viejitas también, pero pues es de las chidas y es una de las romanticonas que tiene la ZG. Y bueno, aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae. Y bueno, recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal o estándar. Esta afinación les sirve mucho. Ahí al final del video les voy a dejar el recuadro que les va a enviar al video donde les digo cómo afinen su guitarra, así como yo la tengo. Pero si ustedes pues no quieren esta afinación o no les interesa afinarla así, pueden interpretar esta canción también con su afinación estándar en su guitarra. Lo único que tienen que hacer es recorrerse medio tono atrás de los acordes que yo les pase. O sea, en su guitarra que tiene la afinación estándar, ustedes van a recorrerse medio tono atrás de los acordes que yo les pase, para que no se vayan a confundir de que yo aquí les esté pasando unos acordes y ustedes estén viendo el video y quieran tocar así igual la canción como yo la estoy tocando en su guitarra y se escucha diferente. Entonces, para que no se vayan a confundir, ustedes nada más se tienen que pasar medio tono atrás de los acordes que yo les paso. Por ejemplo, yo tengo mi afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, y esta canción empieza en sol sostenido. Sí, y ya en su guitarra que tienen la afinación estándar se van a recorrer medio tono atrás, o sea, la van a tocar acá en sol. Sí, y los acordes que yo les vaya pasando solamente se van a recorrer, sí, medio tono atrás de su guitarra que tienen afinación estándar, sí, para que se escuche igual como yo la estoy tocando y no se vayan a confundir, ok. Bueno, pues primero les voy a pasar lo que son los acordes. Esta canción solamente lleva 2 acordes, está fácil. Lo único complicado sería el rasgueo, sería un poco lo complicado pues, pero estos son los acordes que lleva. Sí, estos son todos los acordes que lleva. Ya nada más van repitiendo el mismo círculo, sí, de estos 2 acordes, y así es como va toda la canción, así es como la van a hacer, sí. Ya nada más por ahí lleva un cambio. Bueno, no es un cambio, sino que es un diferente rasgueo, pero es en el inicio, sí. En el empiezo les voy a pasar cómo va la introducción. O sea, cuando empieza la canción, empieza por ahí un requintito y luego ya empieza a cantar. No hay reglas para jugar de a dos al juego de la atracción. La diferencia está en cada acción, de cómo se muestra en cada corazón. No hay forma de no sentir amor cuando llega al corazón. No hay modo de no prestarle atención cuando un detalle te cautiva. O sea, esto es lo que es el inicio de la introducción. Solamente van a hacer esto. Sí, esto es lo único que van a hacer. Cuando empieza lo que es la canción, cuando empieza después de la introducción que empieza a cantar, ya esto es lo que comienza. Luego ya después de esto, ya empieza lo que es la canción, ¿sí? Y empieza así. Y ahí es cuando se demuestra una actitud honesta. Mujer, ¿cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta? Esa reina no resiste el encanto de un rasta. Ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Sí,
O sea, cuando ya empieza lo que es la canción, así es como empieza, pues. Y ya nada más lo único que van a hacer es el rasgueo de la canción, que sería lo complicado, pues. O sea, pero nada más es cosa de llevar el ritmo, pues, como les digo, el ritmo lo van a llevar en esta mano y no lo van a soltar, no van a soltar el ritmo para nada. Lo único que tienen que hacer acá es calcular lo que son los cambios, ¿sí? Sí, así es como va el rasgueo. Ahorita les voy a decir cómo va el rasgueo. Van a empezar con un ahogado. Así es como van a empezar, ¿sí? Así es como van a hacer el rasgueo. Pero primero lleva lo que son un ahogado de arriba hacia abajo. Sí, luego se regresan. Luego hacen dos. O sea, con el acorde presionado acá van a hacer dos. O sea, dos ahogados primero. Luego se regresan. O sea, son dos ahí. Luego ya van a hacer esto. O sea, con el acorde presionado van a hacer los dos rasgueos. Sí, así. Y luego van a hacer un ahogado hacia abajo. Sí, nomás que tienen que combinar, porque son primero dos acordes y luego es uno. O sea, son dos y uno. O sea, son primero dos ahogados, luego dos acordes. Sí, y luego ya es un ahogado y luego un acorde. O sea, fíjense cómo va a ir, ¿eh? Si se fijaron cómo va, así es como va a ir toda la canción, así es como va todo el rasgueo. Pero tienen que combinar, pues, para que se escuche igualito como el original, pues. Entonces, así es como lo van a hacer. Lo voy a hacer de nuevo, más despacio, para que vean cómo va. Porque primero empieza, son dos tiempos en cada acorde, ¿sí? O sea, van a hacer dos veces. En cada acorde van a repetir lo que es el rasgueo doble. A ver, lo voy a comenzar de nuevo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí se fijaron cómo va? Así es como va a ir toda la canción. Recuerden que cuando empiecen primero a hacer el acorde, o sea, primero van a hacer dos ahogados, así. Sí, acá van a hacer el acorde, pero no lo van a presionar, lo van a soltar para que hagan los ahogados primero. Sí, y luego van a hacer, después de estos dos ahogados, van a hacer lo que es los acordes. O sea, ya presionan acá y ya van a hacer dos. Sí, sin soltar acá, van a hacer los dos acordes. Y luego ya van a hacer un ahogado. Sí, así es como va a empezar. Luego ya se regresan. Sí, y ya van a hacer el un acorde. Así, cuando hagan el acorde, aquí lo van a dar y lo van a soltar rápido, sí, para que se ahogue el sonido. No lo van a dejar presionado, sino que lo van a soltar para que se escuche así, sí. Entonces ya lo van a hacer, así es como lo van a hacer. Sí,
Se fijaron, este acorde, en cuanto den el acorde lo van a soltar, ¿sí? Entonces espero, porque sí está un poco enredoso, pero espero explicarme bien pues para que ustedes lo puedan hacer. Ahora ya lo voy a repetir lento, así como va lo que es el rasgueo, pues para que lo puedan ver cómo va a empezar. Si se fijaron cómo va, así es como va a ir ya todo el rasgueo de la canción. Primero entrénenlo pues, entrenen lo que son los sostenidos, porque esta canción lleva puros sostenidos para que no se vayan a cansar a media canción. Tengan bien entrenado lo que son los sostenidos estos, para que no se vayan a cansar pues. Y pues si se les hace complicado, ahora imagínense cantarla al mismo tiempo, hacer este rasgueo y cantarla al mismo tiempo, si está un poquito complicado. Entonces para que lo entrenen pues, y ya pues la pueden interpretar completa. Está muy chida esta rolita. No hay reglas para jugar de a dos al juego de la atracción. La diferencia está en cada acción y en cómo se muestra en cada corazón. No hay forma de no sentir amor cuando llegaste al corazón. No hay modo de no prestarle atención cuando un detalle te cautivó. Y la forma correcta es mostrar lo que uno proyecta. Ser original, ser natural, ser aquel que no deja de intentar con actos simples, sin rebuscar, sin sobreactuar. En síntesis, ser sincero y verdadero, sin caer en el juego del ego. Y ahí es cuando se demuestra una actitud honesta. Mujer, ¿cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta? Esa reina no resiste el encanto de un rasta. Ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Si se fijaron, bueno, pues ahí más o menos, porque no la he entrenado, pero ya entrenándola me va a salir bien, porque pues me la sabía esta canción bien, nomás que como dejé de tocarla y me pongo a entrenar otras canciones, pues pierde uno la práctica. Pero practicando todos los días puedes dominar lo que son los rasgueos y los acordes, y puedes cantar y tocarla y todo puedes hacerlo. Nada más es cosa de practicar, puedes estar practicando todos los días y que tengas tiempo pues, porque no todos tienen tiempo para estar practicando todo el día o meterse en 1, 2, 3 horas a ensayar. Pero si te dedicas, si tú quieres, pues sí lo puedes lograr pues, ok. Y pues bueno, eso es todo lo que sería por hoy. Estos son los acordes que lleva, este es el rasgueo que lleva. Y bueno, pues espero haberme explicado bien. Nos vemos para el próximo video, y cualquier cosa que no le hayas entendido o algo, por ahí me escribes y yo te contesto de volada, ok. Entonces nos vemos para el próximo video. Que estés bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.